Hola, ¿qué tal, chicos? Continuamos con nuestras sesiones. Esta ocasión pues vamos a hablar de procedimientos de auditoría, que son los temas que hemos estado revisando. Todos aquellos procedimientos de auditoría que aplican al estado de situación financiera. Ya terminamos con los que corresponden al activo y hoy vamos a comenzar con los que corresponden al pasivo. Primeramente vamos a hablar del pasivo, su definición y clasificación. Luego vamos a ver razones financieras de endeudamiento que podrían funcionar como un procedimiento de auditoría para el pasivo. También tenemos como tercer punto el pasivo de corto plazo y los procedimientos de auditoría que le aplican. Y como cuarto punto, las razones financieras de actividad, que son la rotación de cuentas por pagar. Que con esto cerraríamos ya la parte de razones financieras y vamos a retomar algunas razones que calculamos en el activo. Bueno, primeramente el pasivo. La definición típica de pasivo es deudas y obligaciones de una empresa. Esa es la definición a la que la mayoría estamos acostumbrados a escuchar de nuestras primeras clases de contabilidad. Aún así, podemos encontrar otras definiciones como esta, que es de Víctor Mendívil, el autor de la mayoría de los materiales que hemos estado revisando, y lo define como la obligación o crédito a cargo de la empresa, pagadero en efectivo en un plazo determinado. El pasivo se clasifica según el plazo de su exigibilidad. Cuando este tiene una exigibilidad mayor a 12 meses, lo consideramos pasivo a largo plazo. Pero cuando este es exigible en 12 meses o menos, lo consideramos pasivo a corto plazo. Y aquí voy a abrir un paréntesis para aclarar una situación en cuanto a su clasificación y también a su presentación en el estado de situación financiera. Recordemos que la norma de información financiera que aplica al estado de situación financiera es la NIF D6. Quiero retomar este punto nada más para que les quede claro a aquellas personas que les causó un poco de confusión ver los estados financieros por ejemplo, de Bimbo o de la empresa que les tocó. La norma dice que podemos llamarles activos a largo plazo o activos no circulantes, activos a corto plazo o activos circulantes, pasivos a corto o circulantes, pasivos a largo o no circulantes. Es válido utilizar decir corto o largo plazo o el circulante no circulante en cualquiera de estas clasificaciones, pero a la hora de hacer estados financieros tenemos que elegir solo una. Por ejemplo, aquí en el estado de situación financiera de Bimbo tenemos el activo circulante, activo no circulante. O también tenemos pasivo circulante y pasivo no circulante. Para todo el estado de situación financiera elegimos decir circulante o no circulante. Si quisiéramos decir, no es que yo quiero que diga pasivo a corto plazo y pasivo a largo plazo, entonces también tenemos que decir activo a corto y activo a largo. No podemos hacer combinaciones. Para efectos de presentación, esa es la regla que dicta la norma. Espero que haya quedado claro ese punto. Ahora, continuando con la presentación. Tengo un ejemplo en cuanto a esta situación del pasivo a corto y pasivo a largo. Aquí el ejemplo dice que a la empresa le otorgaron un préstamo de 360,000 pesos en 3 años. A nosotros escuchar 3 años, lo primero que nos viene a la mente es que es un pasivo a largo plazo. Pero tenemos que tener en cuenta que este pasivo no lo vamos a pagar hasta que ya pasen los 3 años, les vamos a regresar todo el dinero a quien nos los prestó. La situación es que cuando nos hacen un préstamo, lo común es que nos
pidan pagos mensuales. Entonces, en el primer año estaríamos pagando 120,000 pesos más los intereses, pero esa es otra historia que vamos a ver la siguiente semana. En el año 2 vamos a pagar otros 120,000 y en el año 3 otros 120,000. Entonces, en general, sí, es una deuda a largo plazo, pero el primer año, que es 12 meses, la regla dice corto plazo es 12 meses o menos. Entonces, esta parte del primer año es corto plazo. Nos van a exigir esos 120,000 pesos en el corto plazo. Entonces, en el pasivo a corto plazo va a haber un rubro que se va a llamar porción de la deuda a largo plazo, exigible a corto plazo, o porción de la deuda a corto plazo que proviene del largo plazo, ¿no? Entonces, tengan que quedar que aunque esta es solo una deuda de 360, la porción a corto plazo es de 120. El rubro se llama porción circulante de la deuda a corto plazo, para que no esté tan plazo a plazo en una sola oración. Entonces, así es menos trabajo. Porción circulante de la deuda a largo plazo. Entonces, la porción circulante o porción a corto plazo son 120,000. Es la misma deuda, pero esta parte la vamos a encontrar en el pasivo a corto. Y estos 240, 120 y 120 los vamos a encontrar en el pasivo a largo plazo. Entonces, si hacemos pagos mensuales, estos van a ser de 10,000 pesos. Entonces, cuando pase el primer mes, del pasivo a corto va a desaparecer esos 10,000 pesos porque ya los pagamos. Pero del pasivo a largo se van a pasar 10,000 al año 1, al pasivo a corto. Porque porque si vamos a pagar un mes es porque ya pasó ese mes. Entonces ya del pasivo a largo ya alcanzó uno de esos meses, ya está más, ya se convirtió en el mes 12, exigible en el mes 12. Entonces, vamos a suponer que al menos en el segundo pago, pues vamos a decir que va a permanecer en 120,000 y esta deuda a largo se va a disminuir. Bueno, continuamos. Ahora, razones financieras de endeudamiento. Para esto vamos a utilizar unas fórmulas como las que ya acostumbramos, pero antes vamos a recordar que vimos en nuestra pestaña 4 de nuestro legajo. Tenemos la técnica de razones financieras de liquidez. Podríamos decir que su parte contraria son las razones financieras que vamos a hacer en esta ocasión, que son las razones financieras de endeudamiento. Podríamos decir que el antónimo de liquidez es endeudamiento. Entonces, vamos a empezar. La primera razón es de endeudamiento y es pasivo total entre activo total. Estos son los datos de Bimbo. Recordemos que el ejemplo que yo trabajo con ustedes siempre es el de Bimbo. Ya tienen ahí el estado de situación financiera de Bimbo y pueden corroborar que el pasivo total es esta cantidad y el activo total es esta. Entonces, ¿qué significa el resultado que obtenemos? Bueno, a simple vista podemos ver que el activo total es 263 y que es mayor a los 178 del pasivo. ¿Cómo lo interpretamos? Que el pasivo total representa el 68% del activo total. O sea, que podríamos decir que no sería muy complicado responder a nuestros acreedores, a esas personas que les debemos dinero. Podemos responderles con nuestro activo, si tenemos con qué pagarles. Esta siguiente razón se llama protección al pasivo circulante. Consiste en capital contable entre pasivo circulante.
por las cifras que tenemos, podemos ver que el capital contable sí es más grande que el pasivo circulante. Entonces, con las aportaciones de los socios, podríamos decir que podríamos cumplir con nuestros pagos del pasivo circulante. De hecho, ven que es bastante más grande, lo rebasa. Entonces, el capital contable es 173% mayor que el pasivo circulante, o sea, es más del 100%, o sea que le podemos pagar con el capital contable y nos sobra. Protección al pasivo total, la siguiente razón financiera. Aquí ya vemos que cambia un poco la situación en cuanto a comparar el capital contable con el pasivo circulante, a comparar el capital contable con el pasivo total. Ven que el pasivo total es 178 y el capital es 84. Entonces, aquí a simple vista ya podemos ver que con el capital no podemos responderle a la deuda total que tenemos, al pasivo tanto a corto como a largo. El capital contable representa el 47% del pasivo total. ¿Por qué comparamos capital contra pasivo? ¿Por qué no seguimos comparando activo contra pasivo? Bueno, para esto tengo este pequeño gráfico que espero que nos sirva para entender un poquito mejor la razón de estas comparaciones. Nosotros tenemos la fórmula típica de que pasivo más capital es igual a activo. Pero vamos a analizarlo más a fondo. Todos nuestros activos pues son igual a la suma de pasivo y capital. O sea, sé que la empresa se hizo de estos activos con pasivo y con capital, o sea, con dinero que pusieron sus socios y con dinero que empezó a generar la empresa y pidiendo prestado con dinero que no es de la empresa. Entonces, aquí vemos que de todos los activos que tiene la empresa, más de la mitad, o sea, 68%, son de dinero prestado. Entonces, haciendo la comparación que tenemos acá del endeudamiento de pasivo total entre activo total, pues, disculpen, a ver. Si un día vinieran todos nuestros acreedores y nos dijeran, queremos que nos pagues todo, de todo esto azul que tenemos de activo, nada más nos iba a quedar de aquí para abajo. O sea, esta rayita de capital traspuesta en esa parte. Entonces, pudiéramos decir hasta cierto punto que el 68% de Bimbo no es de sus socios, es de las personas a las que Bimbo les debe. Pero bueno, entonces este análisis ahorita pues estamos aprendiendo con Bimbo, pero pueden ir haciendo los cálculos con la empresa que les corresponde en su equipo. Ahora pasamos a lo siguiente. Bueno, vimos razones financieras de endeudamiento. Y ahora vamos a hablar del pasivo a corto plazo, que es el tercer punto. Recuerden que vamos a ver 4 puntos de esta sesión. En el pasivo a corto plazo vamos a analizar los procedimientos de auditoría. En el estado de situación financiera incluye los pasivos a corto plazo según proceda, entre otros, los siguientes rubros. O sea, los rubros que componen el pasivo a corto plazo son estos y algunos más. Entre los que quisiera destacar, pues son los siguientes. No está muy larga la lista y incluso algunos pues son temas ya muy avanzados, pero por los que
utilizamos y que son de nuestro interés son los proveedores, pasivos acumulados y otras cuentas por pagar, los préstamos, que por lo regular pues los nombramos como préstamos bancarios, pero con el rubro está bien que se llamen préstamos nada más, y lo vinculamos con lo que tenga que ver con los préstamos que nos hacen los bancos y con los que nos prestan otros acreedores, ¿no? Este pasivo por emisión de obligaciones pues, son aquellas, pudieran ser las acciones que emiten las empresas que cotizan en bolsa que estamos estudiando. Y miren, eso es lo que me importa también mucho que noten. Aquí dice la norma para que vean que yo no lo invento. El rubro de porción circulante de la deuda a largo plazo. Tenemos también otro que nos interesa, que son los anticipos de clientes, que ya habíamos hablado de eso cuando vimos los anticipos a proveedores en el activo, que tienen el mismo tratamiento. También, bueno, el mismo tratamiento, pero vamos a decir que a la inversa, ¿no? Que en lugar de que aquí nosotros tenemos un pasivo, porque los clientes nos dieron dinero, pero nosotros no le hemos entregado ninguna mercancía. Entonces, oficialmente nosotros les debemos ese dinero. Hasta que no les entreguemos ese producto o ese servicio, no se lo prestemos, vamos a seguir debiéndoles. Bueno, luego pasivo por impuesto de la utilidad causado. En México el impuesto de la utilidad pues es el ISR. Entonces, en el momento en que nos da a pagar el ISR anual, nosotros tenemos que determinar un pasivo y tenemos que provisionarlo. Es reconocerlo como una deuda, es a lo que llamamos provisionar pasivos. Tenemos el pasivo por beneficios empleados a corto plazo. Este es un tema también un poco avanzado, pero en resumen, pudiéramos poner un ejemplo del aguinaldo. Nosotros sabemos que si tenemos un empleado que está desde el 1 de enero en nuestra empresa, en diciembre tenemos que pagarle un aguinaldo. Pero en el transcurso del año, él se va ganando ese derecho. Bueno, va incrementando la cantidad del derecho del aguinaldo. Entonces, cada mes, él se va ganando una 12ª parte de ese aguinaldo total que va a recibir en diciembre. Entonces, cada mes nosotros tenemos que reconocer que ya le debemos un mes de aguinaldo, esa porción. Entonces, en el pasivo tiene que ir esa parte que le debemos a nuestros empleados del aguinaldo. Aunque vayamos en mayo, ya van 5 meses en los que el empleado ha ido generando un derecho de recibir. Entonces, dividimos el aguinaldo que le corresponde en el año, lo dividimos entre 12 meses y cada mes vamos provisionando, reconociendo en el pasivo. Y creo que estos son los temas que ustedes pudieran identificar, con los que se pueden relacionar, porque los demás ya considero que son temas ya muy avanzados. Ahora, los procedimientos de auditoría aplicables al pasivo de corto plazo. Muchos de estos ya los vimos en el activo, pero los vimos ahora sí que de la parte contraria. Entonces lo vimos como nosotros se lo auditaríamos a nuestros clientes, a nuestros deudores diversos. Ahora lo vamos a ver cómo lo revisaríamos nosotros desde la perspectiva de que nosotros somos los deudores, no a los que nos deben. Entonces, el primer procedimiento es la solicitud de confirmación de adeudo, que consiste en preguntarle a nuestro proveedor, bueno, al proveedor de la empresa que nosotros estamos auditando, preguntarle al proveedor, preguntarle al acreedor, al banco que le prestó dinero, decirle, la empresa en su contabilidad tiene este saldo que le debe, ¿puede usted confirmar que esté correcto? O también podemos preguntarle directamente cuánto le debe la empresa y ya revisamos si lo que nos dice la empresa corresponde.
Verificación de pagos posteriores. Ya lo vimos también en lo que vienen siendo las cuentas por cobrar, que consiste en que, aunque nuestra auditoría lo más seguro es que termine en un diciembre, nosotros en enero siguiente vamos a revisar que sí se estén haciendo pagos, que esas deudas al 31 de diciembre se les está pagando en los meses siguientes. ¿Por qué? Para verificar que realmente sean deudas de verdad, que no nada más el vendedor llega y diga, no, pues es que dejé en tal tienda, dejé un montón de roles Bimbo y me los deben. O sea, ver que realmente van y cobran y que lo pagan, que sea una venta real. Revisión de actas y contratos. Cuando son empresas grandes, es común que hagan contratos con los proveedores, en la que el proveedor se compromete a estarle entregando cada cierto tiempo tal cantidad de mercancía o suministros que necesita para prestar los servicios. Entonces se tienen que revisar esas actas y contratos, asegurarse que realmente hicieron el mejor trato y que no eligieron ese proveedor porque es amigo del gerente, por ejemplo. Otro contrato sería el que se hizo con el banco que nos prestó dinero. Los bancos son muy cuidadosos de esas situaciones, hacen contratos, incluso en esos contratos se anexa la lista de todos los pagos con sus fechas que se tienen que hacer y las condiciones, los intereses, etc. Conexión con otras cuentas. Por ejemplo, si nosotros tenemos abonada la cuenta de proveedores, es porque cuando se hizo ese abono a la cuenta de proveedor, se hizo un cargo a la cuenta de inventarios, por ejemplo. O sea, si le demos a un proveedor es porque recibimos mercancía o materia prima. Entonces tenemos que vigilar que correspondan los asientos contables, ¿no? Que hay esos movimientos que coincidan, cuentas que tienen conexión. Análisis de movimientos. Ahí sería cuestión de ver que cada que tanto se está pagando a los proveedores, cada que tanto se les está comprando. Entonces, ver si el volumen de compras, todos esos análisis también son parte de la auditoría. Y por último, está la certificación del acta de gerencia. ¿Qué es esto? Ya lo habíamos visto en otras ocasiones. No es otra cosa más que hacer un oficio en el que se pone que el gerente o el encargado responsable de las cuentas por pagar en el corto plazo, que esta persona firme que todos los datos que están en la contabilidad relacionados con estos pasivos, él se hace responsable de esos datos y que él vamos a decir que su palabra, él da fe de que esos datos son correctos, ¿okay? Y obviamente tiene que firmar esa acta. Y aunque el auditor ya les he comentado que no puede revisar el 100% de las operaciones de una empresa. Entonces, si el auditor es selectivo y ve nada más aquellos puntos en los que pudiera ser más vulnerables a tener errores, omisiones, incluso pues fraudes, si estuviéramos hablando de una auditoría forense, se sirve esta acta de gerencia como vamos a decir que un respaldo, ¿no? a esa muestra que tomó, que como les repito, es muy muy difícil que en una auditoría se revise el 100% de la información, sobre todo en empresas tan grandes. El último punto que vamos a ver en esta sesión es el de razones financieras de actividad.
y ya específicamente serán las de rotación de cuentas por pagar. En este punto vamos a entender un poco más. Vamos a entender un poco más por qué hicimos las razones financieras de actividad de rotación de inventario y las de rotación de cuentas por cobrar, que son estas. Estas son las que ya tenemos listas. Rotación de cuentas por cobrar, rotación de inventarios y ahora rotación de cuentas por pagar. Entonces necesitamos tener el dato de las tres. Vamos a empezar. Primeramente tenemos el de rotación de cuentas por pagar, que es compras entre el promedio de cuentas por pagar a proveedores. Aquí lo más complicado va a ser el punto de compras. Vamos a abrir el material que les compartí, en el que está el estado de situación financiera, el estado de resultados y un extracto de las notas. Es este. Bueno, si nosotros nos vamos al estado de resultados, y está el estado consolidado de resultados, tenemos ventas netas y costo de ventas. No tenemos, al menos en Bimbo, aquí no tenemos compras, tenemos costo de ventas. En las notas del costo de ventas, bueno, la nota es la 19. Yo aquí la extraje para que no tengamos que andarla buscando por todos lados. Y aquí está. Vean muy bien lo que hago con Bimbo, porque ustedes tienen que hacer lo mismo con la empresa que les tocó trabajar en equipo. La nota 19 se llama costos y gastos por naturaleza. ¿Se acuerdan que en el estado de resultados decía costos de venta? Y aquí está, cómo se desglosa el costo de venta. En el estado de resultados teníamos estos mismos 135.667 millones como costo de venta. Pero lo que nosotros necesitamos son las compras. ¿Qué son las compras? Pues aquella mercancía que compramos ya lista y que nosotros revendemos, o la materia prima que utilizamos para transformarla y crear un producto y venderlo. Entonces, hablando de Bimbo, pues Bimbo no compra los panes hechos, compra la harina y todo lo que, mantequilla, huevos y todas esas cosas que necesita para hacer pan, azúcar. Entonces, del costo de venta, nosotros vamos a tomar para Bimbo, nada más vamos a tomar esta parte de materia prima y otros gastos de fábrica. No vamos a tomar ni los fletes ni las depreciaciones. Queremos las compras que compramos. Entonces, lo más cercano a eso es esta línea, que son 126.644. Entonces, esos 126 los puse como compras. Ustedes con su empresa, para que vayan echando un vistazo en ese dato, y si gustan pueden ir haciendo esa pestaña, porque de todos modos al final lo van a hacer, pueden ir avanzando. Entonces, hay de dos. Es posible que no haya una nota del costo de venta. Ustedes vayan al estado de situación, al estado de resultados, y no tenga una nota como aquí que hace referencia a donde podemos ir a ver más detalle. Entonces, si no hay una nota, vamos a tomar el costo de ventas como está. Y si hay una nota y no viene el dato como lo tenemos aquí, en el que es muy claro cuáles son las compras, que aquí está la materia prima, pues vamos a tomar el costo de ventas que está en el estado de resultados, así como está, ni modo. También está otra, que si tienen una empresa que es de servicios, es muy probable que no tengan ese rubro, o sea que no tengamos compras. A lo mejor, creo que Volaris ya lo revisé, creo que no lo tiene. ¿Por qué? Porque no se dedica a vender aviones, sino presta el servicio de transporte. Entonces, lo más seguro es que no tenga. A lo mejor sí tiene
compras, pero son de, no sé, de todas esas botanas que venden en el vuelo, que sabritas, una copa de vino y cosas así. Entonces, pero si no las tienen, si ya se aseguraron que no viene ese dato, en esta razón financiera pues van a poner nada que presentar o no aplica. ¿Ok? Tanto en esta como la de días de pago no la van a poder hacer. Ahora, continuamos con este ejemplo de Bimbo. Ya vimos de dónde sacamos este dato de las compras, que son de las notas. Entre promedio de cuentas por pagar a proveedores. Esta se parece mucho cuando sacamos el promedio de cuentas por cobrar. ¿Qué hicimos? Ponemos el estado de situación financiera, cuentas por cobrar, cuentas por pagar a proveedores. Déjenme me regreso. Aquí ven que el promedio de cuentas por pagar a proveedores es 19,000. ¿De dónde lo obtuvimos? De cuentas por pagar a proveedores de 2018 más la de 2017, y el resultado que nos da de esa suma lo dividimos entre 2, sacamos un promedio. Si ustedes tienen de casualidad el 2016, pueden sumar los 3 y el resultado lo dividen entre 3 y tienen un mejor promedio. Continuando. Entonces, el promedio de cuentas por pagar a proveedores fue 19,000 y el resultado es 6.35. ¿Qué significa esto? Que las cuentas por pagar se liquidan 6 veces en el año. Ahora, siguiente fórmula. O sea, cada 6 veces estamos pagando a nuestros proveedores. La siguiente, días de pago. Número de días, ya dijimos que un año comercial tiene 360 días, que es el dato que vamos a estar usando para nuestros cálculos de razones financieras. Entre rotación de cuentas por cobrar a clientes, que es estos es 35, y obtenemos que cada 56.67 días le pagamos a nuestros proveedores. Y lo interpretamos como la entidad paga a sus proveedores en promedio cada 57 días. Ahora vamos a hacer la fórmula que reúne todas estas razones financieras de actividad, que es ciclo financiero. Vamos a obtener días de inventario, fueron 23. Echen el vistazo a los cálculos que hicieron. Yo aquí tengo el dato, días de inventario. Duraban 23 días la mercancía en nuestros almacenes. Luego, días de cobro. Cada que tanto nos pagan nuestros clientes. Obtuvimos que eran 22. Vamos a las razones financieras de actividad y aquí están los 22 días que tardan en pagarnos. Y ahora los días de pago, que son 57. Y nos da como resultado menos 12. ¿Y qué significa este menos 12? De primera instancia pareciera que pues es negativo, que no es un resultado bueno, no es un resultado agradable, pero vamos a verlo de forma más gráfica para que nos quede más claro por qué es bueno o por qué no es bueno. Aquí están los días del ciclo. Del día 1 y le damos un poquito para acá, llega hasta el 57. ¿Por qué? Porque tardamos 57 días en pagar a nuestros proveedores. ¿Qué pasa el día 1? Nuestro proveedor, que es a quien le pagamos, nos entrega nuestra mercancía. Aquí corre el ciclo financiero. Entre la mercancía, las materias primas a nuestro almacén el día 1. Y ese día 1 que recibimos todas esas cosas, nosotros le empezamos a deber al proveedor. Aunque no nos diga que le tenemos que pagar de contado, en ese momento le debemos porque recibimos la mercancía. Entonces, el día 1 recibimos mercancía y ese mismo día le empezamos a deber.
Entonces, duran 23 días en nuestra empresa eso que nos entregó. Si estamos hablando de Bimbo, el día 1 recibimos los costales de harina y en este transcurso de tiempo los transformamos en pan, los empaquetamos, los echamos al camioncito del Bimbo, los pusieron en una tienda. Entonces, repito eso porque me fui un poquito, así que me fui más rápido. Recibimos esa materia prima, esos costales de harina, como les dije, lo hacen pan, lo empaquetan, se lo entregan a nuestro cliente, ¿ok? El día 24, nosotros ya no tenemos ese material. Ese día 24 se lo entregamos a nuestro cliente y ese día nos empieza a deber. Entonces empiezan a correr los días. Del día 24 al día 45, que son los 22 días de cobranza, de rotación del ciclo de cuentas por cobrar. El día 45 nos paga. Pero, si se fijan, la línea del pago todavía sigue corriendo. Y el día 46 es seguro que yo tengo el dinero, según este cálculo. Entonces, y no le pago al proveedor todavía. El proveedor se espera todavía otros 12 días, que es el resultado que nos dio acá, menos 2. Entonces, yo recibo el dinero y, pues qué bueno, ya tengo dinero para pagar el proveedor. Antes de que él me lo exija, porque seguramente si le pagamos hasta el día 57 es porque nos da esa oportunidad, porque tenemos un crédito de muchos días. Entonces, yo recibo el dinero y estoy lista para esperar el día 57 y pagarle. Incluso yo pudiera llamarle este día y decirle, oye, si te pago de una vez, porque a lo mejor si nos da crédito de 57, si le digo 10 días, 11 días antes, le digo, oye, y si te pago hoy no me haces descuento. O tengo el dinero ahí y a lo mejor me consigo una oferta con otro proveedor que si le pago de contado, pues me da más barato. O también pudiera hacer una inversión con ese dinero, suponiendo que fuera pues bastante. Y estos días está ganando intereses. Y ya cuando llegue este día, el banco, la institución financiera me regresa el dinero, me paga mis intereses y ya le pago al proveedor. Pero ¿qué tal si fuera al revés? Si yo tardara 57 días en cobrar y tardara estos 22 en pagar. O sea, que llegara el día 45, yo tuviera que pagarle al proveedor y a mí no me hubieran pagado mis clientes. Pues no tengo o sea, técnicamente no tendría forma, o sea, algo está mal en mi ciclo financiero. El ideal es que me paguen mis clientes antes de que yo tenga que pagarle a mi proveedor, porque si le tengo que pagar antes a mi proveedor y me tardo 1 o 2 días, a lo mejor me cobra recargos, me cobra intereses, alguna multa, me cancela el contrato, no sé. Entonces, a simple vista, el ciclo financiero de Bimbo está bien. Nos pagan nuestros clientes y todavía tenemos margen para pagarle a nuestros proveedores. Pero recuerden que nuestra materia se llama verifica que la información contable corresponde a las políticas. Entonces, hay muchos datos que no tenemos porque no podemos ir a preguntarle a la empresa, pero en las notas hay unos puntos que sí podemos revisar. Entonces, ¿corresponde a las políticas este ciclo? ¿Corresponde a las políticas de Bimbo? Bueno, pues podemos echar un vistazo a las notas. Hay un dato que sí me da. Déjenme, lo encuentro rapidito.
les compartí en el parcial pasado, una de las notas es Permítanme un segundito que abra. La nota de cuentas por cobrar. Aquí está la nota. Este archivo ustedes lo tienen. Lo usamos para ejercicios 7 y 8 del parcial pasado, el parcial 2. Entonces, aquí viene lo que utilizamos para la cédula sumaria de cuentas por cobrar. Y más abajito dice, los plazos de crédito promedio sobre la venta de bienes son para México 30 días, Estados Unidos 60 días, Canadá 21 y Centro y Sudamérica 30. Si nosotros sacamos un promedio, de estos números, aquí a mi cálculo rápido son un promedio de 35 días. O sea, hace que nosotros le damos en promedio 35 días de crédito a nuestros clientes. Y nos están pagando en 22 días. O sea, se nos están pagando antes del plazo que les damos para que nos paguen. Seguramente es porque se les acaban muy rápido los productos y quieren que les surta otra vez. Pero para surtirles pues me tienen que pagar. Entonces, viéndolo desde este punto, al menos la parte de la cobranza, de la rotación de cuentas por cobrar, está muy bien. O sea, sí corresponde a la política. Nuestra política son esos créditos, esos plazos de créditos que vienen en las notas. Entonces, yo les sugiero que cuando hagan esto en la empresa que les toca por equipo, echen vistazo a las notas, porque va a haber un punto en el que tienen que hacer un informe, por eso que tenemos que hacer un dictamen al final. Entonces tenemos que justificar, si tenemos datos reales para hacer argumentos, pues va a ser fabuloso nuestro dictamen, va a ser muy bueno y vamos a generar conocimientos basados en casos pues muy apegados a la realidad. Entonces, espero que les haya gustado esta explicación, que le hayan encontrado sentido a por qué sacamos todo esto de los días. ¿Ok? Y porque es importante que nos dé mucho plazo el proveedor y que nosotros le demos poco a nuestros clientes, ¿no? O solamente es necesario, porque también tenemos que apoyarlos para que nos sigan comprando. Al final de cuentas, seguramente los que tienen la empresa de Walmart se van a dar cuenta de que hay algo interesante, porque ellos tienen días de cobro que son muy pocos, es muy corto el plazo. ¿Por qué? Porque Walmart yo no voy y me da crédito. Walmart, la cajera lo primero que me pide, dame tu dinero, dame tu tarjeta. No me va a decir, te espero a mañana. Entonces, el ideal es que los días de cobro sean 0, o sean 1, o sea, que sean pagos de contado. Pero algunas empresas, pues para vender, necesitan dar crédito, ¿ok? O para llegar a mayor público, o para, ahora sí que apoyar a la sociedad y ayudarlos a crecer con sus pequeñas empresas, como por ejemplo los abarrotes, tienen que optar por esta situación, por esta opción del crédito. Bueno, ya para concluir, ya vimos el punto 4, que fueron las razones financieras de actividad. Con esto podemos dar por terminada nuestra sesión.